Alumnos, ¿están viendo la diapositiva? Sí, doctor, se ve. ¿Y la voz se escucha bien? Porque estoy escuchando muy suavito. A ver, Sí, también se ¿me escucha escuchan bien, bien? doctor. Y alumnos, a petición, yo creo que están en ciertas actividades. Yo estaba por salir justamente a pasar la clase, estaba programado para ir, pero se comprende, ¿no? Cuando tienen ese tipo de congresos, reuniones y tantas cosas. Pero para la siguiente sí vamos a pasar. Este tema es un tema corto, lo vamos a hacer por la plataforma, bueno. Espero que tomen en cuenta porque de este tema, el siguiente tema vamos a hablar por cirugía oncológica, específicamente como especialidad, y el subsiguiente viernes, si no me equivoco, es 3, estaríamos dando el examen primer parcial, ¿ya? A ver, vamos a ver, de este viernes que viene, el subsiguiente viernes. Alumnos, vamos a hablar sobre el tema. Habíamos dicho, me están escuchando, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor. Escucha ya. Habíamos dicho que la oncología, el tratamiento de la oncología, el manejo de los pacientes oncológicos se basa en 3 pilares fundamentales. El triángulo de la oncología habíamos hablado, ¿no? Primero hemos hablado del tema de radioterapia, la radiooncología. Hemos hablado de ahora vamos a hablar de lo que es el otro pilar, que es la oncología clínica, ¿no? Y por último, en la siguiente clase vamos a hablar de lo que es la cirugía oncológica. Ya en esta oportunidad vamos a hablar específicamente del tratamiento clínico que hace esta especialidad, que es los oncólogos clínicos. Vamos a hablar de los principios de oncología clínica. Para hablar de los principios en la historia, cuando hablamos de historia o de epidemiología, hemos dicho cómo inicia el cáncer, ¿no? Y ahí hemos dicho cómo inicia el tratamiento de la oncología clínica, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de la historia, y la historia es letal, es triste, cómo inicia el manejo de los medicamentos quimioterápicos, por no decirlo así. La oncología médica inició casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados habían desembarcado en Italia y la invasión progresaba hacia el norte, ¿no? Estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Parte de la flota americana estaba fondeada en el puerto de Bari y un buque de carga, el John Harvey, fue alcanzado por las bombas de un bombardero alemán e incendiado, ¿no? En plena alta mar, liberándose parte de la carga de las 100 toneladas, ¿no? De proyectiles de artillería que todas estaban con gas mostaza. Y aquí empieza el gas mostaza que se transportaba en el barco. Recuerden que esta munición se había prohibido en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En la Convención de Ginebra ya se había dicho, ya en la Primera Guerra Mundial ya utilizaron el gas mostaza, ¿no? Pero ya se había prohibido, pero ya aún así han seguido utilizando en la Segunda Guerra Mundial. Y de aquí inicia, alumnos. Un oficial médico que atendió a los supervivientes de este barco se percató de las alteraciones sanguíneas producidas por el gas. Lo comunicó a las autoridades e inmediatamente se iniciaron experimentos con derivados del gas mostaza, que fueron considerados secreto militar hasta entonces, esto hasta 1946. Se comunicaron los resultados positivos, ¿no? A estos médicos, farmacólogos especialistas, Gottman, Gilman, McLehman, Winthrop y otros habían obtenido en el tratamiento de las leucemias, ya empezado a manejar los componentes del gas mostaza en medicamentos netamente hematológicos, como las leucemias, los linfomas y otros tumores, ¿no? Alumnos, así empieza el efecto del gas mostaza, porque el gas mostaza ha destruido prácticamente muchas personas, ¿no? Por la radiación, han destruido la piel, los cuerpos, se han desintegrado prácticamente. Y las personas que han sobrevivido han llegado con los leucocitos de 100, 200, con los normales de 5.000 a 10.000. Y ahí llamó la atención por qué esta irradiación ocasionaba. Y gracias a esto se ha iniciado lo que es la quimioterapia. Así estaba ¿no? Y así quedaron lo que son, así estaban en la Primera Guerra Mundial. Estas fotos son de la Primera Guerra Mundial, como una persona, aquí tenemos un capitán, ¿no? Y quedó
de esta manera. Así sobrevivió y quedó así como estamos viendo en esta imagen. Entonces, por lo tanto, en la década de 1940, varios pacientes con linfomas avanzados, ¿no?, otras enfermedades de los glóbulos blancos han visto mejoría, ¿no? Aunque esta mejoría, ustedes saben, como estaban haciendo experimentos, su mejoría ha sido muy temporal. Sus efectos han sido no temporales, ¿no? Y aún así, entonces, hasta ahora se tratan de buscar los efectos tardíos, sus efectos prácticamente curativos de los medicamentos quimioterápicos. Pero así empieza lo que es la historia de la quimioterapia, alumnos. Ahora vamos a conocer quién es un oncólogo clínico, ¿no? Yo quiero ser oncólogo, alguna vez dijeron a algunos alumnos, o dicen algunos todavía quieren ser oncólogos, pero aquí tenemos que ver justamente en base a los tres pilares, ¿no? Radioterapeutas, oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos. Y vamos a ver qué requisitos se necesita para ser oncólogo clínico o oncólogo médico. Definición: la oncología médica o clínica es en la actualidad una especialidad troncal de la medicina para la cual se requiere una formación básica. Para ser oncólogo clínico, primero haces medicina, haces luego medicina interna como especialidad base, y que capacita al especialista en la evaluación y manejo de los pacientes con cáncer. El oncólogo médico se especializa en la atención de los enfermos con cáncer como un todo, siendo sus objetivos del oncólogo clínico el cuidado del enfermo desde el momento del diagnóstico, incluyendo el tratamiento y seguimiento hasta la curación o progresión y periodo terminal del paciente. Para ser oncólogo clínico hay que estudiar medicina a los 5 años, más su internado, más 3 años de medicina interna como especialidad base y 3 años de oncología clínica que se puede hacer aquí o en el exterior. Son 3 años de oncología clínica para manejar pacientes netamente con cáncer, con medicamentos quimioterápicos, y ellos manejan, ¿no?, al paciente en todo sentido, ¿ya? Es de su especial competencia el manejo de los fármacos antineoplásicos, los quimioterápicos, ¿no? Todo su manejo, la monitorización de efectos secundarios, modo de controlarlos. Y no solamente eso, atiende las complicaciones debidas al tumor o de sus tratamientos. Una de sus funciones fundamentales son la investigación clínica y la docencia, ¿no?, porque ellos tienen que estar investigando todo el tiempo. Alumnos, cuando yo entendí el tema de oncología clínica o los medicamentos quimioterápicos, cuando estaba empezando a leer, hice una semejanza con los antibióticos, ¿no? Cuando hablamos de la absorción farmacocinética, farmacodinámica y todo eso, entonces similar, y yo, a medida que vayamos pasando la clase les voy a hacer dando cuenta de eso, ¿ya? Los medicamentos quimioterápicos, ¿no?, ingresan por vía oral, ¿no?, intramuscular, intratecal, no puede ser endovenoso, ¿no? La distribución se coloca a través de las zonas que les había dicho y va a circular por todo el organismo, y su efecto principal va a ser el órgano blanco. El órgano blanco es el tumor, en este caso, ¿no? Entonces se circula el medicamento y su efecto principal va a ser destruir el tumor, atacar el tumor en sus diferentes fases del ciclo celular. Y una vez ingresado al organismo, la biotransformación, como todo medicamento que ingresa en nuestro organismo, la biotransformación se hace a través del hígado y la excreción se va a hacer a través de los riñones, ¿no? El 95% se elimina por los riñones, los medicamentos antineoplásicos, ¿ya? ¿Qué modalidades de quimioterapia tenemos o manejan los oncólogos clínicos, alumnos? Y esto ustedes lo tienen que saber, ¿no? El tema que estoy poniendo en esta clase es un tema muy básico para que nosotros sepamos la terminología, alumnos. Se habla de una quimioterapia neoadyuvante, quimioterapia adyuvante, quimioterapia concomitante y la quimioterapia paliativa. Cuando hablamos de quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia se puede administrar antes del tratamiento principal, de la cirugía o de la radioterapia, ¿ya? Así. Y les voy a poner un ejemplo.
Primero vamos a hacer la quimioterapia neoadyuvante. Se administra antes del tratamiento. Escúchenme el ejemplo. Si la paciente tiene un cáncer de 5 centímetros en la mama, ¿no? Cuando se permite operar menos de 3 centímetros, ¿no? Entonces el tumor es de 5 centímetros y hay ganglios en la axila, ¿ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? Que este paciente es muy grande el tumor, tenemos que hacer una quimioterapia. Vamos a reducir con la quimioterapia el tumor y vamos a tratar de hacer desaparecer ese ganglio de la axila para que luego con la cirugía podamos retirar el tumor. ¿Me entiende? Entonces, la quimioterapia neoadyuvante es... Papi, ¿qué hay yogur? Hijito, dale yogur a tu hermana. En su vaso, yogur de frutilla. Perdón. La quimioterapia neoadyuvante, entonces vamos a hacer la quimioterapia, vamos a esperar que el tumor reduzca con la cirugía, con la quimioterapia, y luego después de la quimioterapia hacemos la cirugía, porque la cirugía es más fácil operar un tumor pequeño que un tumor grande, ¿ya? Entonces, quimioterapia neoadyuvante es cuando hacemos la quimioterapia antes de la cirugía o de la radioterapia, ¿ya? ¿Qué es la quimioterapia adyuvante? Después de que el cáncer se extirpa, ¿no? Ya sacamos el tumor. Y ahora vamos a poner el ejemplo. Si el tumor es pequeño, un tumor de 2 centímetros, pero es cáncer en la mama, no hay ganglios, no hay nada, entonces vamos a hacer la cirugía. Vamos a sacar primeramente la cirugía. Después de sacar el tumor, ya hemos asegurado de que hemos sacado todo lo que tenemos que sacar y vamos a hacer la quimioterapia adyuvante. Eso significa que vamos a hacer, ¿no? La quimioterapia después de la cirugía, ¿ya? Después de la cirugía, una vez que se saque el tumor. ¿Qué es la quimioterapia concomitante? Hay muchos tipos de cáncer que responden a la quimioterapia concomitante. Hay algunos tipos de cáncer, como por ejemplo el cáncer de pulmón, algunos tipos de cáncer de pulmón específicos para este tipo de tratamiento, o el cáncer de ano, ¿no? El esquema de Nigro indica para que la acción de la quimioterapia se potencie o se sume, necesita de la radioterapia. Hay algunas enfermedades que cuando la quimioterapia sola no va a actuar, pero ¿quién le potencia? La radioterapia. Es decir, quimioterapia concomitante, que la quimioterapia y la radioterapia van juntos, ¿no? Entonces van en el mismo tiempo. Digamos, vamos a hacer este mes, vamos a hacer la quimioterapia durante estos 3 meses y entre estos 3 meses tenemos que hacer la radioterapia para que su efecto de ambos se potencie y curen la enfermedad. Hasta pueden curar al uno, no van a necesitar de cirugía, la quimioterapia concomitante acompañada de la radioterapia. Y la quimioterapia paliativa, como su nombre mismo dice, es para paliar, para darle calidad de vida al paciente, nada más. ¿Ya? Vamos a mejorar, vamos a reducir el dolor del paciente reduciendo el tumor, ¿no? Vamos a mejorar todos los aspectos, ¿no? En el sentido de que el paciente duerma mejor, no tenga dolor, pueda comer, no pueda obstruirse, ¿no? Pueda hacer sus necesidades normalmente, reduciendo el tumor no adecuadamente, por lo menos vamos a reducir un tumor de 8 centímetros a 7 y reduciendo ese centímetro vamos a evitar la compresión de los nervios. ¿Me entendieron, alumnos, hasta aquí de lo que hemos hablado de la quimioterapia neoadyuvante, adyuvante, concomitante y paliativa? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctor. Nada. Aquí estamos viendo. Cuando, y les había dicho, cuando nosotros nos acordamos de los antibióticos, ¿dónde actúan? Algunos son bacteriostáticos, bactericidas, ¿no? Y los antibióticos no actúan en una sola zona de una bacteria. Algunas actúan en la membrana, otros en la cápsula, en el núcleo, otros en la subunidad 30S, en la subunidad 50S, ¿no? ¿Se acuerdan?
Cada uno tiene su función. Algunos van a ir a paralizar a la bacteria, bacteriostáticos, y otros son bactericidas que van a destruir. Entonces, en alguna parte de la bacteria actúan los antibióticos. Y cuando hablamos del ciclo, de la acción de los quimioterápicos para el cáncer, esto es similar, alumnos. Van a actuar en las diferentes fases del ciclo celular, diferentes tipos de quimioterápicos, ¿ya? Y el mismo ejemplo, si nosotros viene un paciente con una peritonitis o una emergencia, ¿qué antibióticos le vamos a dar? ¿Será que con un medicamento, con un antibiótico vamos a mejorar una peritonitis? No, ¿verdad? Vamos a utilizar los triple esquemas. Vamos a dar medicamentos que den específicamente para gram negativos, para gram positivos, para anaerobios, para los estafilococcus aureus, que son específicamente antibióticos. Entonces, son de amplio espectro. Vamos a dar 3, 4 tipos de antibióticos para destruir, ¿no?, la infección. En este caso, lo mismo decimos, un medicamento quimioterapio versus a varios tipos de quimioterápicos. ¿Cuál será la diferencia? ¿No? Lógicamente, principios para el uso de quimioterapia combinada. ¿Por qué es bueno utilizar diferentes tipos de medicamentos quimioterápicos a la vez? Proporciona una citotoxicidad superior con una gama de toxicidades aceptables para el huésped. La citotoxicidad va a ingresar por cualquier parte del ciclo celular del tumor, ¿no? Pero tiene que ser toxicidad mínima para el huésped. Facilitar una mayor cobertura de líneas celulares resistentes. Si vamos a utilizar unos 3, 4 medicamentos quimioterápicos, vamos a evitar que estos no haya resistencia. Eso nos dice. Y lógicamente que aparezca una nueva población que sea más resistente a la que acaba de salir. Entonces, ese es su efecto de la quimioterapia combinada a utilizar uno. Con uno puede en algunos tipos de tumores, pero generalmente se están utilizando esquemas, como por ejemplo he puesto este esquema de CHOP, se llama esquema de CHOP. El esquema de CHOP se utiliza este tipo de medicamentos especialmente para los linfomas no Hodgkin. Lo vamos a utilizar, vamos a empezar con el esquema CHOP. Entonces, ¿qué es el esquema de CHOP? Vamos a utilizar la ciclofosfamida, la hidroxirubicina o doxorubicina, adiamicina, o cualquiera de estas que esté en el grupo de las hidroxis, ¿ya? La oncomicina o la vincristina y la prednisona. Y estos medicamentos todos van a entrar en el esquema CHOP. Bueno, esto es la combinada. Por eso este efecto, los pacientes, miren, yo les digo, la mayoría, no la mayoría, un gran porcentaje de los pacientes con los linfomas no Hodgkin responden tan bien a este tratamiento que muchos pacientes están llenos de tumores al primer tratamiento, al primer esquema de los 8 tratamientos que va a hacer, el paciente va a desaparecer muchas veces en la primera sesión. Entonces, el paciente, para hacer la valoración del tratamiento del paciente, tenemos que tomar en cuenta, el oncólogo clínico utiliza 2 índices, el índice de Karnofsky y ECOG, es decir, ¿cuándo podemos hacer tratamiento? ¿Hasta cuándo podemos hacer? Ellos ponen límites, ¿hasta cuándo? O sea, todos los pacientes van a hacer tratamiento de quimioterápico cuando tienen sus efectos. Entonces, vamos a ver lo que dice el índice de Karnofsky. Lo cataloga del 10 al 100, ¿no? Y lo divide en 3 partes, ¿no? En del 10 al 100. 1, capacidad para realizar una actividad. 2, incapacidad para el trabajo. Y 3, incapacidad para cuidarse de sí mismo. Por ejemplo, aquí dice, el paciente con cáncer que tiene un 100 de índice, 100 de índice de Karnofsky, significa que es un paciente completamente normal, que ustedes no se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque tiene su coloración. Todo está en un 100% de normalidad. Tiene la enfermedad, pero no lo demuestra con ningún signo ni síntoma, alumnos. Y cuando hablamos de 90, sí es un paciente completamente normal, pero tiene signos mínimos de evidencia. Oye, que mira, nuestro amigo, nuestra amiga está un poco más delgada y no le he visto hacer dieta, o está un poco más pálida, o no, con ojeras. ¿Por qué? Entonces son signos mínimos que puede llegar a la sospecha.
80, actividad normal, con algunos signos de evidencia de enfermedad. Ya la palidez es muy fuerte, la pérdida de peso ya muy notoria. 2, incapacidad para el trabajo, pero todos del 80 al 100 pueden seguir trabajando, ¿no? Incapacidad para el trabajo, ¿no? Por ejemplo, 70 se cuida por sí mismo, ¿no? Se cuida por sí mismo, está en la casa, puede cocinarse, puede ver la tele, ir al baño y hacer las cosas en su casa, pero no va a poder trabajar porque ya no tiene fuerza. 60, requiere asistencia ocasional, tal vez que le preparen el alimento, tal vez que lo laven la ropa, ya no va a poder hacer esas cosas. 50, precisa considerable asistencia, hasta necesita que lo hagan comer, llevarle al baño. ¿Puedes bajar el volumen, hijo? 3, incapacidad para cuidar de sí mismo. A partir del 40 para abajo, alumnos, ¿no? Ya precisa cuidados especiales. Se precisa hospitalización, ¿no? Gravemente enfermo y moribundo. Un 10 si es moribundo. Entonces, a partir del 40 para abajo, se tiene que pensar si se va a hacer. Normalmente ya no se hace quimioterapia. Se puede hacer una quimioterapia paliativa, si es que realmente necesita. Pero ya a partir del 40 para abajo no lo vamos a poder hacer ya la quimioterapia. ¿Y qué nos dice el esquema de ECOG? No es al revés, se lo clasifica en 4, del 0 al 4. 0 dice que el paciente está completamente asintomático. 1, sintomático, puede trabajar, pero si tiene ya algunas molestias, ¿no? Unos síntomas. 2, sintomático en cama menos del 50%, ¿no? Puede caminar en su casa, jugar, tantas cosas. 3, sintomático en cama más del 50%. Entonces, a partir del 3, ya al 4 ya no se puede hacer la quimioterapia. ¿Se han dado cuenta? Del 3 al 4 ya no se hace quimioterapia, y en el esquema de Karnofsky, del 40 para abajo ya no se hace quimioterapia. En caso de urgencia, como tratamiento paliativo, en caso de urgencia. ¿Alumnos me entendieron hasta aquí? Sí, doctor. ¿Alumnos? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Y los demás? ¿No hay alguna pregunta? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Sí, se escucha bien. Ya. Es que parece que estoy solo. Es muy importante. Un poquito de garganta. Es muy importante ver el estado nutricional del paciente, porque no se olviden que el paciente oncológico siempre está más delgado, les había dicho, está pálido. Ya les he explicado por qué el paciente es pálido, porque la circulación, una gran parte de la circulación está en el tumor concentrado en esa zona, ¿no? Ya tiene debilitados los diferentes órganos. Entonces está expuesto a infecciones, la anemia y lógicamente la hemorragia. Es un factor que tenemos que tomar en cuenta en un paciente oncológico, ¿no? Y el dolor, porque el tumor crece y va a comprimir nervios importantes que son muy dolorosos, ¿no? Por eso los objetivos de la quimioterapia, ahora vamos a ver los objetivos de la quimioterapia. Los 3 objetivos principales de la quimioterapia son la curación, el control y la paliación. Cuando nosotros hablamos de curación, ¿no? Aunque no existe esa palabra en oncología, alumnos, se habla de sobrevida, ¿ya? Se habla de sobrevida. Cuando se administra un tratamiento, tiene la probabilidad de curar el cáncer a una persona, el médico puede escribirlo como intención curativa, cuando el tumor con la quimioterapia desapareció, ¿no? Ya prácticamente ya no hay la enfermedad, pero tenemos que tomar en cuenta, por decir, los mismos factores que les había explicado en la anterior clase, por los mismos factores podemos reactivar la enfermedad, por eso decimos que no habla de curación, intención curativa. Sobrevida. ¿Cuánto tiempo ya está después de su tratamiento de vida? 3 años, 5 años, 10 años. Sobrevida. Porque en algún momento se puede reactivar por los mismos factores externos cancerígenos que hemos hablado en la anterior clase, ¿se acuerdan? Entonces, curación, su efecto es bueno. Ha destruido la enfermedad, por lo menos durante estos controles siguientes. Control. Si no vamos a
curar la enfermedad, no vamos a destruir, eliminar la enfermedad, ¿no? La intención es controlar la enfermedad, reducir el tamaño del tumor, ¿no? Evitar que este tumor crezca, ¿no? Esto puede ayudar que la paciente se sienta mejor, ¿no? Y se puede controlar, ¿no? El paciente hasta 3 años controlando la enfermedad, el tumor sigue del mismo tamaño, se lo está controlando con el tratamiento de quimioterapia, no se lo puede eliminar, pero se controla. Es el control, ¿no? Ya no curación. Y cuando hablamos de paliación, ¿no? Es cuando los medicamentos quimioterápicos en los pacientes terminales, en los estadios terminales, vamos a realizar quimioterapia para mejorar la calidad de vida, los síntomas, la molestia que tiene. Si el paciente tiene mucho dolor, le vamos a dar la quimioterapia para reducir un poquito el tumor. Si el paciente no puede hacer sus necesidades porque está obstruido, tal vez le vamos a dar, ¿no? Si el paciente no puede respirar, le vamos a hacer la quimioterapia que de 5 centímetros baje a 4 centímetros y medio. Con un medio centímetro nos ayuda bastante para que el paciente respire. Entonces, nos ayuda para paliar los síntomas, por eso decimos paliación, ¿ya? Y siempre tiene esta duda, ¿no? Esta pregunta cualquier paciente, cualquier familiar que va a hacer quimioterapia, ¿no? ¿Será que mi familiar va a aguantar la quimioterapia? Porque todos saben que los medicamentos quimioterápicos tienen una toxicidad un poquito más que los medicamentos normales, ¿no? Esta toxicidad se da por el mismo hecho de efecto que va a ir a destruir el tumor y va a tener una cierta acción en las células, mínima, pero sí en las células normales, ¿no? Por eso tiene una toxicidad a corto plazo, ¿no? Eso significa ni bien hacer la quimioterapia hoy día, y hoy día vas a tener náuseas, vómitos, molestias, sueño, toxicidad a mediano plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? En unos 2, 3 días va a haber una mielosupresión. Eso significa que hoy te hiciste la quimioterapia, el día domingo con un control, tus leucocitos que estaban con 8,000 van a bajar a 600, a 500. Entonces, eso se llama mielosupresión, ese efecto. ¿Se acuerdan del gas mostaza? Ese efecto hacía. Bajaba los leucocitos a lo máximo, y lo mismo sucede en la quimioterapia. Baja la mielosupresión. Va a haber un proceso en las mucosas de nuestro organismo. Puede haber diarrea, y algunos va a provocar alopecia, ¿no? Va a perder el cabello, los pelos que tengan en el cuerpo, ¿no? Hasta las cejas, pestañas. Eso es lo que ocasiona algunos, no todos los medicamentos, ¿ya? Toxicidad a largo plazo, ¿no? Hay muchos medicamentos cuando se utilizan mucho tiempo, por ejemplo, la doxirubicina va a utilizar miocarditis, va a provocar miocarditis, insuficiencias cardíacas, las bleomicinas, fibrosis pulmonar, el cisplatino va a provocar nefropatías y neuropatías, ¿no? Estos son sus efectos, alumnos, de la quimioterapia a corto, a mediano y a largo plazo. Y la toxicidad se va en todos los órganos, pues, ¿no? En todos los órganos. Hipótesis de Goldie-Coleman. La probabilidad de que un determinado tumor albergue células resistentes en el momento del diagnóstico está en función del tamaño del tumor y de la frecuencia de la mutación. Tiene mucho que ver. Cuando más grande es el tumor, cuando más se reproduce más rápido, entonces también es más agresivo y difícil de tratar. Cuando más pequeño es mucho mejor, ¿ya? Y ahora vamos a hablar esto rápidamente. No necesito que ustedes me lo sepan de memoria. Los medicamentos no van a ser oncólogos, ¿no? Más allá, ya seguramente si ustedes van a querer, pero solamente para mencionarles, ¿ya? No quiero que se memoricen los medicamentos. Nunca les pregunto de los medicamentos a alumnos. Pero sí es bueno saber que los medicamentos de quimioterápicos, eso sí les había dicho, ¿no? Van a actuar en diferentes fases del ciclo celular. Aquí tenemos las diferentes familias de medicamentos: antimetabolitos, agentes alquilantes, alcaloides de las plantas, antibióticos, antitumorales, cisplatinos y derivados. Y estos van a actuar, cada uno en su variedad respectiva, va a actuar en una etapa del ciclo celular.
como los alcaloides de la vinca, por ejemplo, alcaloides de la vinca actúan en la mitosis, ¿no? La asparginasa va a actuar en la fase G1 y así sucesivamente. Es lo mismo que las bacterias, les decía, que los antibióticos. Entonces, cada uno. Entonces, si yo voy a utilizar un medicamento para destruir el tumor, voy a utilizar cada uno de estos para destruir al tumor y no le dé la oportunidad de que sobreviva y provoque una resistencia y provoque colonias más resistentes. Porque si de este grupo de tumoral sobreviven unos cuantos y estos cuantos van a ir con esta resistencia y en la próximo tratamiento que quieran hacer con los mismos medicamentos ya no va a funcionar porque ya ocasionan clonas resistentes. ¿Ya? Existen, entonces, habíamos dicho, medicamentos en las diferentes etapas del ciclo celular. Ahora, después del tratamiento, el oncólogo clínico va a ir a valorar su tratamiento. Ahora, decir, a ver, ¿cómo he hecho el tratamiento con el paciente? Voy a hacer una evaluación, una valoración del paciente después de concluir el tratamiento quimioterápico. Y la respuesta puede ser completa, parcial o mínima, o falta de respuesta. Respuesta completa, ¿no? Significa que no hay evidencia clínica radiográfica, serológica, ¿no? Por lo menos las próximas 4 semanas. El tumor en la mama eran como unos 4 centímetros. Terminó el tratamiento de quimioterapia. Y en la tomografía, en la resonancia y los marcadores, en todo no hay evidencia del tumor, ni siquiera un milímetro de tumor. Entonces dice que la respuesta, wow, ha sido completa. La respuesta de la quimioterapia ha sido completa. Cuando hablamos de respuesta parcial, reducción mayor del 50%, pero menos del 100% en sus diámetros máximos transversales. Es decir, siempre con el mismo ejemplo, para que ustedes me entiendan. Si el tumor es de 7 centímetros en la mama y después de la quimioterapia, ese tumor ha reducido a 2 centímetros. Más del 50%, ¿no es cierto? Más del 50%, pero no ha ido a eliminarse completamente. Entonces, respuesta parcial de 7 a reducir a 2.5, 2 centímetros. Más del 50%, 50% sería 3.5 centímetros. He llegado a 2 centímetros, pero no ha llegado a una respuesta completa. Hay 2 centímetros de tumor. Eso se llama respuesta parcial. Y respuesta mínima o falta de respuesta, ¿no? Es cuando su respuesta es menos del 50%. Y vamos a poner el mismo ejemplo. El tumor de 7 centímetros, ¿no? Ha hecho el tratamiento completo, pero ha reducido solamente a 5 centímetros. El tumor tiene 5 centímetros. En todo el tratamiento apenas ha reducido 2 centímetros, ¿no? Menos del 50%. Entonces su respuesta es mínima o no hubo respuesta al tratamiento. Alumnos, no sé si les he confundido. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Está claro, doctor, hasta aquí. ¿Sí? No les he confundido, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguien? Sí, doctor, está claro. súper. Ya. Ahí es todo eso, alumnos. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, ¿hasta cuánto tiempo es lo indicado para sostener el No la escucho bien. A tratamiento? ver, no sé si es mi audio. ¿Me puede hablar un poquito más fuerte? Sí, doctor, va a disculpar. ¿Hasta cuánto tiempo se puede mantener el tratamiento de quimioterapia permanente o sostenido en el caso de que sea paliativo el esquema? Ya. Cuando se hace un tratamiento paliativo, el tratamiento paliativo vamos a utilizar, a ver cuántas sesiones vamos a utilizar en este caso, ¿no? Entonces, eso ya lo discuten en un comité de tumores y dice, vamos a hacer 4 sesiones. Y las sesiones le van a hacer cada 21 días o cada 15 días, dependiendo, ¿no? Pero ellos ya toman en cuenta cuántas sesiones van a hacer. No vamos a hacer durante estos 2 meses, ¿no? Para mejorar su estado, su signo, sintomatología, ¿no? Eso es lo que hacen, no vamos a utilizarlo permanentemente. Después de los 2 meses ya no vamos a utilizar la quimioterapia, vamos a esperar otro tiempo para tal vez utilizar otro esquema, pero ya el paciente se va deteriorando, ¿no?
Estamos hablando de pacientes terminales con estadios avanzados. ¿Ya? Entendido, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y alumnos, sé que el internet apenas he tardado para ingresar, he tardado más o menos más de 20 minutos. El internet aquí está muy lento. Para entrar al sistema, para llamar lista, me está costando. Así es que yo los voy a tomar en cuenta en la lista todos hoy día. Y la siguiente semana sí nos vamos a ver en la clase porque tenemos un tema un poquito más largo, interesante, que es la cirugía oncológica. Vamos a hablar de los principios de la cirugía oncológica y ya terminando esa clase, la subsiguiente vamos a hacer el examen hasta cirugía oncológica. Bueno. Está bien, doctor. Entendido. Y alumnos, ¿ya? Hasta el próximo viernes. Disfruten el fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, alumnos. Doctor, una consulta.